¿Existió realmente José de Egipto? ¿Hay pruebas arqueológicas que demuestren la historicidad de José? Si quieres saber todo sobre este tema tan interesante, quédate hasta el final del vídeo. José, para quien no lo sepa, es un personaje de la Biblia y la Biblia nos cuenta de este personaje lo siguiente. José fue llevado a Egipto y estuvo de esclavo / sirviente en una casa, y un día la mujer de la casa pues quiso tener un lío amoroso con José, y José pues le dijo que no podía liarse con ella porque ella estaba casada con el hombre de la casa, que era, bueno, pues su jefe, por decirlo de alguna manera, ¿no? Su amo. Entonces, ¿qué pasa? Que esta mujer, como se sintió rechazada, se enfadó mucho y le contó a su marido esta historia, pero al revés. Le dijo que José había intentado tener un lío amoroso con ella. Entonces, bueno, pues se enfadó muchísimo y finalmente José acabó en la cárcel de forma bastante injusta porque él realmente no había hecho nada. En la cárcel coincidió con el copero y el panadero del faraón, y bueno, pues le contaron que habían tenido unos sueños y José les dijo: pues contarme esos sueños, que yo sé interpretar el significado de los sueños. Bueno, pues interpretó sus sueños y ya la cosa se quedó ahí, y a los años el faraón soñó con 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, y le contó su sueño a los sabios de Egipto y ninguno era capaz de interpretar el significado real del sueño del faraón. Entonces el copero se acordó de lo que había ocurrido años atrás en la cárcel, se acordó de José y le contó todo lo que había pasado al faraón. El faraón mandó a que trajeran a José para que interpretara su sueño, le contó lo que había soñado y José interpretó que lo que significaba este sueño de las vacas gordas y las vacas flacas era que iban a venir 7 años de abundancia acompañados de 7 años de escasez, y por lo tanto de hambruna. Entonces, cuando interpretó este sueño, el faraón lo nombró visir y además, pues obviamente lo liberó de la cárcel. Ahora bien, ¿qué pasa con la historicidad de José de Egipto? Pues la verdad es que no existen evidencias arqueológicas ni tampoco documentales que nos prueben la existencia de José. Solamente se habla de José en la Biblia y en documentos que son posteriores a la Biblia. Y tampoco en la Biblia se especifica en qué momento de la historia de Egipto ocurrió, ni tampoco pone el nombre de el faraón al que José le interpretó los sueños. Entonces falta mucha información sobre este tema. Pero aún así, históricamente se suele situar a José de Egipto en el periodo en el que los hicsos estuvieron gobernando Egipto, es decir, en el segundo periodo intermedio. Entonces, la figura de José de Egipto no está demostrada históricamente al 100%, pero sí que puede ser que existiera una persona que no necesariamente se tendría que llamar José, o sí, o sea, quién sabe, porque no se sabe. Y bueno, pues sí que podría ser cierto que hubiera existido una persona a la que le ocurrieron las cosas que se nos cuentan en la Biblia que le ocurrieron a José. Lo malo de todo este tema es que no hay documentos ni escritos de la época y que estas historias, la gran mayoría de historias que están escritas en la Biblia, eran historias que antes de estar escritas se iban transmitiendo de generación en generación de forma oral. Entonces ya sabéis qué pasa con estas cosas. Esto es como el juguete del teléfono roto, ¿no? Que estamos 10 personas, por ejemplo, yo digo, me invento una frase con 3 palabras, se la digo al de al lado y el de al lado le añade una palabra más, el siguiente añade una frase entera, el siguiente añade pues más detalles a esa historia, y cuando lo que yo he dicho llega a la última persona, a la persona 10, le llega una historia llena de muchos detalles y de mucha información que yo no he dicho, pero hay como una base real. No sé si me entendéis la comparación, creo que se entiende. Entonces puede ser que sí, que José de Egipto existiera, pero que
conforme se iba pasando de generación en generación esa historia de forma oral, pues se le podían añadir o variar detalles, y ya os digo, el gran problema de todo esto es que no hay escritos de la época y que los únicos escritos que hay que hagan referencia a este tema se encuentran en la Biblia y en documentos que son posteriores a la Biblia, y desgraciadamente pues la Biblia, señores, no es un libro de historia. Y aclaro esto, sí que es verdad que en la Biblia hay contextos históricos, cosas que pasaban en esos momentos en la historia, en ciertos países, en ciertas zonas, eso sí que es verdad, pero luego ya si nos ponemos a analizar las historietas que hay en la Biblia, pues a ver, no son históricas al 100%, puede que sí que tengan una base real, pero la historia en sí pues no se puede comprobar al 100%, y esto es lo que pasa con la historia de José de Egipto. Así que no os puedo decir que José de Egipto existió al 100%, sí que os puedo decir mi opinión personal, yo creo que sí que existió, pero que a lo mejor lo más probable es que la historia de ese José de Egipto que nos cuenta la Biblia puede ser que no sea así tal cual, ¿vale? Yo creo que origina de algo real, pero bueno, esto es mi opinión personal, esto no es nada histórico ni probado al 100%, o sea, es mi opinión, y quiero que ahí abajo en los comentarios me digáis vosotros qué pensáis sobre el tema de José de Egipto, y bueno, pues ya sabéis que os leo y os contesto a todos. Y bueno, chicos, pues espero que os haya gustado este vídeo. Es un tema que a lo largo de estos años que llevo subiendo contenido en Egiptomanía me habéis pedido un montón de veces, y yo creo que ya iba siendo hora de que habláramos en el canal de José de Egipto. Y bueno, pues si os ha gustado, darle al like y nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.